Bueno, entonces hay que partir de la fórmula básica, que es que en un condensador se acumula carga y que esa carga es proporcional al voltaje. Y justamente la constante de proporcionalidad C es lo que se define como capacitancia o es un condensador. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ya vimos el ejemplo de las dos placas paralelas, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo para que veamos cómo eh, la constante de proporcionalidad que va a multiplicar a B, esta va a ser la capacitancia, pero para un arreglo diferente. Bien, vamos a pensar para ello en una esfera de radio A, ¿sí? Rodeada de una esfera de radio B. ¿Sí? Son esferas concéntricas. La carga de A es Q, y entonces pues Q va a inducir en la superficie interior de la otra esfera, va a inducir una carga de sentido contrario. Si es positiva, va a juntar aquí, va a inducir una carga negativa en la superficie interior de esta esfera grande. Bueno, entonces vamos a calcular la capacitancia para este arreglo. ¿Sí? Bien. Lo que podemos hacer es, necesitamos calcular el voltaje. Aquí ya tenemos la carga, ahora hay que calcular el voltaje entre las dos esferas. ¿Sí? Bueno, sabemos que el campo eléctrico, el campo eléctrico entre las dos esferas, ¿sí? Es de acuerdo a la ley de Gauss, encontramos que el campo eléctrico de punto E punto de diferencial de área es igual a Q entre epsilon 0. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico a una distancia R. R. Entonces, pues esto nos da fácilmente, puesto que el campo es constante, E por diferencial de área, pues es simplemente E por 4pi R cuadrada. ¿Sí? Y esto va a ser igual a Q entre epsilon 0. Entonces, una vez más comprobamos que el campo alrededor de una esfera cargada es como si fuera el campo de una carga puntual. E va a ser igual a Q entre 4pi epsilon 0 R cuadrada. ¿Sí? Por un vector unitario. Bueno, ahora el voltaje ya sabemos que es igual entre dos, el voltaje entre este punto y este punto va a ser igual a E punto diferencial de R. Por lo tanto, vamos a calcular el voltaje, y entonces el voltaje va a ser igual a Q entre 4pi
epsilon 0 por dr entre r cuadrada. Y la integral va a ser desde a hasta b, o sea, desde este punto hasta este punto, desde a hasta b. Bueno, esto va a ser simplemente 1 entre q entre 4pi epsilon 0 por la integral desde a hasta b de r a la menos 2 por dr. Y pues ustedes saben que esto es igual a q entre 4pi epsilon 0. Al integrar esto sería r, le sumamos 1, r a la menos 1 entre menos 1. Y todo esto calculado desde A hasta B. Entonces ese voltaje nos da Q entre 4pi epsilon 0. Y aquí esto sería 1 entre menos, por este menos 1 entre R en B, o sea 1 entre B. Luego menos nos da un más 1 entre A. O sea, en otras palabras, el potencial va a ser igual a Q entre 4pi epsilon 0. Y esto nos queda A por B. Y luego B menos A. ¿Sí? Porque de hecho sería 1 entre A menos 1 entre B. Entonces esta operación nos da ese resultado. Lo cual es congruente porque B es mayor que A. Entonces va a ser positivo la diferencia de potencial. Ajá. Bueno, entonces de aquí vemos fácilmente que hay una carga, hay un voltaje y hay una constante aquí. De ahí sacamos la conclusión de que C va a ser igual a ¿cuánto? Recuerden esto, que la carga es proporcional al voltaje y la constante de proporcionalidad es la capacitancia. Entonces, en esta operación, ¿cómo definiríamos a la capacitancia? ¿Cuánto sería? Sería B menos A entre A de 4 pi epsilon 0. A ver, vamos a ver. Sería No, sería 4 pi epsilon 0 AB 4pi epsilon 0 por AB, ¿sí? ajá, entre B menos A. Entre B menos A, ¿no? Entre B menos A. ¿Está bien así? ¿Sí? Es 4pi epsilon 0 y esto multiplicado por el voltaje. Perdón, ya supusimos que aquí habíamos despejado simplemente la constante de proporcionalidad. 4pi epsilon 0 por B por AB entre B menos A. Entonces esta sería la capacitancia para unas esferas concéntricas, ¿sí? Un problema interesante, una situación interesante es que si tenemos una sola esfera, podríamos definir para una sola esfera cargada con carga Q, podríamos definir una capacitancia
Miren, por ejemplo, esta carga, para el caso de las dos esferas concéntricas, tenemos que el campo está saliendo. Y termina en las cargas negativas. Pero es la configuración del campo. Ahora, para el caso de una carga sola que no esté rodeada por una esfera, el campo ¿cómo sería? El campo ¿cómo sería? A ver, digan ustedes cuál sería la configuración del campo para esta carga sola. Si la carga es positiva, diría, sería la probabilidad. Bueno, vamos a ver. Pues la carga simplemente es equivalente a una carga puntual y por lo tanto su campo es así. O sea, su campo es exactamente igual que este campo, excepto que este no termina en algún punto, sino que se tiende hasta el infinito, ¿sí? Entonces, esta situación es equivalente a una carga, a una esfera finita, rodeada de una esfera con un radio infinito, ¿sí? Y entonces, para esa situación de una esfera sola, ¿sí? ¿En qué se convertiría esta capacitancia? B, que es el radio de la esfera exterior, que en este caso es una esfera de radio infinito. ¿Cómo sería B con respecto a A? Muy grande. Muy grande. Por lo tanto, podemos eliminar A y considerar solamente B. Pero, si consideramos solamente B, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener una B y aquí otra B. Y entonces, ¿qué término nos quedaría solamente? ¿Cuánto pi epsilon A? Sí, exactamente 4pi epsilon 0 por A. Y entonces, esa sería la capacitancia para una sola esfera. ¿Sí? Entonces, también podemos hablar de que una sola esfera tiene una capacitancia. Pero matemáticamente, pues es diferente esto. Pero bueno, en general vamos a trabajar con este tipo de capacitancias que también son muy utilizadas, perdón, en la física experimental. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y efectivamente encontramos que la Q es proporcional a B a través de este término. Bien, ahora vamos a analizar lo que se ve mucho en los problemas de condensadores. Vamos a analizar la situación de dos condensadores o dos capacitancias en paralelo. ¿Sí? Esta va a ser C1, esta va a ser C2 y esta va a ser B0. Bueno, entonces partamos de la definición. Q en general es igual a C por B. Por lo tanto, ¿cuál sería la carga del primer condensador? A ver, ustedes díganme. ¿Cómo sería la carga del primer condensador? A ver, aquí está la fórmula general. Entonces la aplicamos al condensador 1. ¿Cuál sería entonces su carga? A ver, díctanme. Por el voltaje C. Sería Q1 por C1
y por B, ¿no? ¿Está bien? Pablo Marín, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, ok. Ahora, la Q2, pues sería C2 por B, ¿sí? Y lo que vemos es que la carga total, o la carga total sería, pues la suma de las cargas, Q1 más Q2. Es decir, la carga que proviene de la fuente se distribuye entre los dos condensadores. Bueno, esto sería. Y entonces, sustituyendo, tenemos que la carga total va a ser igual a C1 por B más C2 por B. Y esto es igual a C1 más C2 por B. Otra vez nos encontramos con que la constante de proporcionalidad entre la carga y el voltaje es C1 más C2, por lo tanto, la capacidad equivalente para el paralelo, ¿sí?, sería C1 más C2. Y en general, pues esto se cumple para N condensadores en paralelo, ¿sí? Entonces, C equivalente en general sería suma desde n igual a 1 hasta n de Cn, ¿sí? En general. Entonces en el arreglo en paralelo, pues simplemente se suman las capacitancias en el paralelo. Hay una clara diferencia entre las resistencias en paralelo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces este es el paralelo. Ahora, para las resistencias, para las capacitancias en serie, este va a ser C1, este va a ser C2, este va a ser B0. Bueno, de acuerdo a la definición de, de la capacitancia, Q es igual a C por B, y entonces el voltaje en un condensador es igual a Q entre C, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este caso no puede, aquí en este caso lo que vimos anteriormente, lo que era igual era el potencial en los extremos del condensador, ¿sí? En este caso, lo que sería igual, ¿qué sería? Aquí hay una diferencia, sí, exactamente, aquí hay una diferencia de potencial, pero esta diferencia de potencial, pues no tiene por qué ser igual a esta diferencia de potencial. Ajá. Pero va a ser la carga la que va a ser la misma en los dos condensadores. ¿Cuál es la razón física de esa? Bueno, por ejemplo, si tenemos aquí una carga, originalmente teníamos solamente, si no teníamos la fuente, teníamos solamente dos condensadores pegados. Pero ahora que ponemos la fuente, pues si esta placa tiene carga, es porque se la quitó a esta placa. Por lo tanto, la carga en esta placa es igual a esta carga, porque la carga se la transfirió a este condensador, o viceversa, ¿sí? Y, y esta carga, dado que es un condensador, debe ser igual a esta carga. Entonces, lo que tenemos es que la carga es la misma en ambos condensadores. Por lo tanto, vemos lo siguiente. Vamos a poner que la carga total, ¿sí?, la carga total, perdón,
vamos a trabajar con el potencial mejor. B0. B0 va a ser igual. De aquí a aquí, ¿qué tenemos? ¿Una caída o una subida de voltaje? Aquí sube o baja el voltaje. De aquí a aquí. Baja. Baja, ¿verdad? Porque estamos en esta dirección. Fíjese cómo partimos de un voltaje alto y llegamos a tierra, donde no hay voltaje. Entonces de aquí a aquí baja el voltaje, de aquí a aquí baja el voltaje. No hay que olvidar eso nunca, ¿no? De que si vamos de la parte positiva a la negativa, hay puras bajadas voltaje. Entonces, aquí tenemos un voltaje B1, aquí un voltaje B2. Y entonces B0 va a ser igual a B1 más B2, ¿sí? O lo que es lo mismo, B0 menos B1 menos B2 igual a 0, que es otra forma de expresar esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? A ver, B0 va a ser igual a B1, pero B1, ¿cómo se define? Como la carga entre la capacitancia. Entonces, pero la carga es igual. Entonces, Q1 va a ser igual a Q2. Por lo tanto, si el voltaje es la carga entre la capacitancia, entonces es igual a Q1 entre C1 más Q2 entre C2. Pero ambas cargas son iguales. Por lo tanto, es igual a Q por 1 entre C1 más 1 entre C2. Y entonces, si recordamos que el voltaje aquí es igual a Q entre C, recordando esto, ¿sí? O sea, partimos de esto, de esta definición básica, para llegar a esto. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que 1 entre C es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Exactamente, que 1 entre C es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Bueno, y entonces en general, pues tenemos que 1 entre C va a ser igual a la suma desde n igual a 1 hasta n de 1 entre Cn. Y esta sería la fórmula general. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fórmula para el paralelo, y aquí tenemos la fórmula para cuando los condensadores están en serie. Bueno, entonces a partir de esto ya podemos pasar en la siguiente clase a resolver problemas, ¿sí? Y ya en cuanto terminemos, pues definimos la fecha del examen. Ahorita voy calificando 21 exámenes porque es difícil analizar 7 problemas para cada examen. Y bueno, pues espero que para el jueves ya tenga yo sus calificaciones. Y vean, algo interesante que se me hace de sus exámenes es que la ley de Gauss parece que no la entendieron bien. Entonces voy a darme en este momento un tiempo para repasar la ley de Gauss, que me di cuenta que la mayoría falló en esa ley. Entonces, ya queda claro pues la cuestión de los condensadores. ¿Sí? A ver, respóndanme. Sí. Bueno. Ok.
Voy a repasar el problema en que casi todos fallaron. Cuando teníamos aquí un cascarón metálico o una esfera hueca, es lo mismo, o una esfera, digo, es lo mismo, y se les pedía el campo dentro del condensador, digo dentro de la esfera, y luego fuera de la esfera chica, y luego como esto tenía un cierto espesor, había que calcular también el campo dentro de esa esfera con cierto espesor. Y luego también había que calcular el campo fuera. Bueno, entonces, el campo para esta parte de aquí, fíjense cómo está dentro de... Si es una esfera sólida, ¿puede tener carga adentro del volumen? A ver, respóndanme. No. Por lo Bueno, tanto, si es conductor, digo, si es una esfera sólida, metálica, ¿puede tener campo ajá, adentro? ahora, No, ¿verdad? Incluso si fuera una esfera hueca, ¿podría tener carga adentro? Pues evidentemente que no, porque es hueca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tiene carga, la carga la deposita así. Vamos a llamarle Q1. Ahora, la esfera grande tiene una carga Q2. Entonces, ahora, la pregunta era, primero calcular dentro de esfera 1. Pues esa respuesta era muy sencilla, ¿no? E igual a 0. Porque de acuerdo a la ley de Gauss, E punto ds es igual a Q entre epsilon 0. Pero como Q es igual a 0, pues entonces E igual a 0. Era una respuesta muy sencilla. Ahora, en la siguiente parte, ¿sí? Pues también aplicamos la integral de Gauss. Para el caso 2, integral de E punto ds cerrada, ¿sí? Sería igual a Q entre epsilon 0. Pero ¿qué Q va a encerrar esta esfera de Gauss? A ver, respóndanme. ¿Qué carga va a encerrar esta esfera de Gauss? la de la esfera chiquita. O sea, Q1. Q1. Y bueno, ya de ahí sacamos fácilmente que entonces E va a ser igual a 4pi, digo a 1 entre 4pi epsilon 0, R cuadrada por Q1. ¿Sí? O sea, es equivalente el campo en esta parte hueca a como si la carga estuviera concentrada en este punto. Es totalmente análogo a al campo eléctrico de una carga puntual, Q1. ¿Sí? Eso es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo de entender, bueno, creo yo. Pero ahora, la otra cuestión era calcular el campo dentro del conductor metálico. Entonces, por ser metal, ¿cuánto iba a valer el campo dentro del conductor? Dentro de esta parte, en esta parte. Cero igual, ¿no? Cero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón para que fuera cero? Porque los conductores no almacenan campo.
Exactamente, porque no puede haber campo dentro de un conductor, en el caso electrostático. Ok, ahora la pregunta física es, ¿cómo es que, cómo es que si para el caso 3 si la integral de E punto ds es igual a Q entre epsilon 0, entonces, y si como dice su compañero, el campo E dentro de un conductor es cero, entonces quiere decir que la carga es cero. Pero ¿cómo es que se hace la carga de cero si aparentemente esta esfera está encerrando a esta carga? Por la presencia de la carga Q1 hace que se muevan las cargas de la esfera más grande, de modo que se tiene una carga menos Q1 en la Exactamente, superficie interna. Y la carga exactamente, total sería cero. exactamente, exactamente. Quiere decir que esta carga induce carga en esta parte de aquí, una carga menos Q1, menos Q1. Bueno, a ver, aquí en esta parte se induce una carga menos Q1. Y entonces menos Q1 más Q1 nos da cero. Entonces el hecho físico interesante es que esta carga induce una carga negativa, digo, de sentido contrario, en esta superficie interna. Entonces, en esta superficie interna sí hay carga, sí hay carga. Y esta carga más esta carga se anulan y entonces crean un campo cero. Esa es la explicación física. Ahora, la otra pregunta era calcular la densidad de carga en esta superficie. ¿Sí? Si teníamos un cierto radio aquí, digamos, voy a poner como R, entonces, ¿cómo calcularíamos la densidad de carga en esta superficie interna? ¿Cuál sería? Recuerden que es una densidad superficial, entonces sería Q entre la superficie S. ¿Pero qué Q pondríamos? ¿Cuál es la carga que se deposita en la superficie interna? Menos Q1. Menos Q1. Entonces sería menos Q1 entre S. Y entonces sería menos Q1 entre 4pi R cuadrada. ¿Sí? Entonces, en esta parte y en esta parte casi todos fallaron. Ajá. Entonces, por eso me interesaba discutir de nuevo la ley de Gauss, porque la vamos a estar utilizando constantemente y es una de las leyes fundamentales, fundamentales de la física. Entonces, espero que con este repaso haya quedado claro cómo se debía haber respondido ese problema. Ujú. Bueno, entonces en las siguientes clases, el jueves, seguimos resolviendo problemas, ahora sí utilizando el concepto de condensadores y, eh, y así nos vamos a seguir. El viernes también vamos a resolver problemas. En fin, que todos los temas teóricos que vimos en la clase los vamos a resolver eh, con sus problemas respectivos. Y es una especie como de repaso de la cantidad de temas tan grande que vimos, porque pues como nomás eh, vamos a tener 3 exámenes, pues hay que ver la mayor cantidad de temas en cada examen. Bien, entonces pues hasta aquí le dejamos y pues espero que la pasen bien y vamos a seguir trabajando de esta forma. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues hasta luego, cuídense. Bueno, ya de hecho estamos en semáforo verde, pero cuídense. Nos vemos, muchachos. Sí, no, Profesor, profesor, Sí, una pregunta, ¿ya terminó de revisar los exámenes? no, voy casi en 25 más o menos.
Sí, me Ah, falta. ok, entonces no me preocupo. Ok, gracias. No, pues se presentaron 40. De hecho se presentaron 47, pero 7 finalmente no entraron y solamente presentaron 40, que son muchos alumnos, pero bueno, y 7 problemas por alumno, pues sí son bastantes. Sí, Pero, profesor. ¿tú cómo te llamas, perdón? Melissa, soy Melissa. Ok, muy bien. Hasta luego, muchachos. Luego, Doc, nos Hasta vemos. luego, buen día. Recording